puede tomar sus asientos y déle un aplauso fuerte al Señor por ese Dios que se nos va a revelar de manera grandiosa en este momento. Miren, le toca un momento de tomar grandes decisiones al apóstol Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé se sientan en una junta, en una especie de consejo, y toman la decisión de salir a recorrer nueva vez las iglesias por donde se ha predicado el evangelio, por donde Pablo y Bernabé habían ministrado. Ahí hubo una diferencia con Juan Marcos, porque en algún momento Marcos le falló a Pablo y Pablo no quiso andar más con Marcos, y se fue entonces Marcos con Bernabé por un lado a visitar las iglesias, y Pablo se fue por otro lado con Silas y otros acompañantes fieles a predicar nueva vez a las iglesias donde se había predicado. Y le toca a Pablo llegar a la ciudad de Atenas. Recuerden que Atenas era una de las ciudades conocidas como las polis. Polis eran estados-naciones de toda la Grecia antigua, y había varios estados-naciones que tenían sus propios gobiernos, tenían sus propias legislaciones, tenían sus propios gobernantes, pero pertenecían de manera comprometida a toda la confederación griega. A eso me refiero. Cuando Pablo llega a este lugar en Atenas y está predicando de Jesucristo, está predicando de un Dios diferente, está predicando de un Dios que los griegos no conocían, de un Dios del cual los griegos no habían escuchado hablar hasta ese momento. Pues vienen los filósofos, vienen los sabios, de manera específica los epicúreos y otros de corrientes filosóficas de ese momento. Y cuando cuestionan a Pablo, le dicen: Pablo, tú tienes que aclararnos en qué consiste todas estas palabrerías que tú estás hablando, porque estás confundiendo a la gente, estás trastornando a la gente. La gente que está acostumbrada a ver a unos dioses que lo tenemos nosotros aquí en el Areópago. ¿El Areópago qué era el Areópago? El Areópago era un lugar que estaba de manera específica, y es lo que significa esto: la colina del dios Ares. Ares era uno de los dioses de la mitología griega a la cual se construyó esta especie de monumento. En ese museo de dioses, que en un momento también fungió como un consejo de la ciudad, donde se reunían los sabios para legislar en la manera en que se iba a gobernar a esa nación, para hacer justicia en esa nación, un lugar donde se reunía la gente que tenía el poder en las manos. Eso era el Areópago en ese momento, en honor al dios Ares. Areópago significa, como dijimos, colinas del dios Ares, esta divinidad falsa de la mitología griega. Cuando Pablo entra a este lugar, movido, presionado por toda esta gente que le llevaba al Areópago, los filósofos, porque hablar de Grecia es hablar necesariamente de la filosofía que nace de manera exclusiva en la Grecia presocrática, y que ustedes recordarán, sin meterme mucho en estos temas, que el Sócrates que conocimos combatió a una corriente filosófica llamada los sofistas. Y estos sofistas, que con palabras rebuscadas y engañifas confundían a la gente, pero no profundizaban en la realidad de la vida. Sócrates combatió a esa gente por esas palabrerías sin sustancia, sin valor, sin peso específico. Y estos sofistas pues colocaron a Sócrates entre la espada y la pared. Pero lo que vamos a ver aquí en el Areópago tiene un salpicar, está bañado en gran parte del pensamiento socrático. Porque Sócrates, en su lógica humana, que era muy grande, decía: es que no es posible que haya tantos dioses. Es que mi lógica no me dice que tenga que haber un Dios para el relámpago, que tenga que haber un Dios para la lluvia, que tenga que haber un Dios para el sol, un Dios para la luna, un Dios para la tierra, un Dios para el estornudo, un Dios para la gripe, un Dios para la fiebre, un Dios para el peso, un Dios para los 10 pesos, un Dios para los 50. Él decía que no era posible. Que no era posible. Porque si había tantos dioses, el mundo no tendría el orden, la creación no tendría el orden armónico que tiene. ¿Sabe por qué?
porque un Dios iba a construir un pedazo a su imagen y semejanza, otro Dios iba a construir otro pedazo del mundo a su imagen y semejanza, y cuando lo vinieran a ensamblar iba a aparecer el muñeco como con 5 o 6 cabezas. Y Sócrates decía, no, eso no es posible, tiene que haber un solo Dios. Y aunque nunca dijo que era el Dios de Israel, en su lógica filosófica, Sócrates creía en la existencia de un solo Dios. Y ese fue uno de los problemas que tuvo con los sofistas contra los que luchó y con los que convivió en la Grecia socrática. Pero ¿qué ocurre acá? Los filósofos que escuchan y los religiosos que escuchan hablar a Pablo de Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, lo agarran de manera presionada y lo llevan al Areópago. Y cuando lo llevan al Areópago le dicen, explícanos de qué es que tú estás hablando. Y Pablo comienza a ver el museo, la galería de dioses que tenía Grecia. Grecia como civilización había creado toda una mitología grande y fuerte en términos de divinidades. Y tenía dioses para muchas cosas que voy a tratar de conversar con ustedes sobre los mismos. La principal deidad llegó a ser Zeus. Zeus, luego de matar al dios Cronos, que era el dios tiempo, para la mitología griega era el dios creativo, el dios de la creación, el padre de todo cuanto existía. Y yo me imagino cuando Pablo pasa por el Areópago y empieza a ver la galería de dioses y ve a Cronos, y le dice Pablo a Cronos, tú eres Cronos, tú eres el dios del tiempo, tú eres el dios de la creación. Pues mira, el Dios al que yo le sirvo tiene al tiempo dentro de sí mismo. El tiempo no lo contiene, el tiempo no lo mide, el tiempo no lo registra, sino que Él decidió que el tiempo exista. Por lo cual, Cronos, tú estás por debajo de los pies del Dios al que yo le sirvo, que es el Dios que vengo a predicarle a ustedes en este día. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, tienes que dárselo como que quieres dárselo. Amén. Y Pablo sigue viendo. Y sigue viendo la galería de los dioses y se encuentra con Zeus. Zeus, que luego venció a Cronos según la mitología griega y se quedó colocado como el dios principal del Olimpo. El Olimpo es el campo donde la mitología griega tiene el lugar para descansar los dioses de la mitología griega. Y cuando Pablo ve a Zeus, que era el dios más importante, Dios con D minúscula, siempre que menciona estos dioses, son dioses con D minúscula, para que tenga la diferencia clara. Y era considerado como la deidad principal de toda la mitología griega, como el padre de todo eso. Y recuerdo yo y me imagino que cuando Pablo ve a Zeus y ve la efigie de Zeus y ve el busto de Zeus y dice, así sí es bueno ser Dios, ¿verdad? Así sí es bueno ser Dios, estar allá arriba en el Olimpo, donde no se te va la luz, donde no se te ve el agua, donde no eres víctima de atraco, donde no te asaltan, donde tú no ves un familiar tuyo morir. Así sí es fácil ser Dios. Me imagino a Pablo decirle a Zeus, tú no le das por los tobillos al Dios al que yo le sirvo, porque el Dios al que yo le sirvo no vivía en el Olimpo, vivía en los cielos de los cielos de los cielos. Y como dice la epístola a los Filipenses capítulo 2, a ese Dios no le importó ser ese Dios y se despojó de su gloria para venir a ser como yo, Pablo, para venir a ser un hombre como tú, un hombre como yo, para venir a padecer todo lo que los seres humanos padecemos sin pecar. ¿Alguien entiende la diferencia? Mientras para la mitología griega el dios de ellos principal está arriba, que nadie lo toca, que nadie lo ve, que no huele a ser humano, el Dios al que usted le sirve es Emanuel. Dígale que está a tu lado, Emanuel. ¿Sabía que Emanuel es el nombre de Dios con el que más me identifico? Emanuel. Emanuel es el nombre de Dios que más se parece a nosotros, porque Emanuel es Dios con nosotros. Emanuel es Dios hecho carne. Emanuel es Dios pasando hambre. Emanuel es Dios sin tener un lugar donde recostar su cabeza. Emanuel es Dios montado encima de un burrito humilde entrando a Jerusalén. Emanuel es Dios clavado en la cruz. Emanuel es Dios con la espalda lacerada por los latigazos de los romanos.
Emanuel es Dios trabajando en un taller de carpintería para mantener a su madre y a sus hermanos menores. Emanuel es Dios jugando como un niño. Emanuel es Dios conociendo a profundidad, sin teoría, sin retórica, lo que usted y yo necesitamos para poder vivir íntegramente ante Él. A Zeus había que hablarle de cómo vivían los hombres. Al Dios al que usted le sirve no hay que hablarle de cómo vivimos los hombres, porque Él vivió como hombre, padeció como hombre, y como hombre 100%, y como Dios 100%, hoy está sentado a la diestra del Padre de manera victoriosa, intercediendo por ti. Y cuando el enemigo va a acusarte, cuando el enemigo va donde el Padre a decirle: mira lo que hizo este hijo tuyo, Emanuel sale y le dice al Padre: Padre, recuerda que yo estuve allá abajo en la carne. Recuerda que yo viví allá abajo. Recuerda que a mí me tentaron en todo, y yo no caí en nada porque tenía la fortaleza que venía de ti. Pero recuerda que no es fácil vivir allá abajo. A Zeus nadie le dice eso, porque Zeus no tiene a nadie que haya vivido aquí abajo. Amén. Pero al Dios nuestro conoce a profundidad lo que usted y yo padecemos. Él sabe que si no tropezamos por un lado, tropezamos por el otro. Él sabe que somos asediados por todas las vías, por todos los lados. Él sabe lo que necesitamos como ser humano, porque Él pasó todas esas necesidades. Cuando Pablo ve a Zeus, de seguro se burló de él y dice: sí es fácil ser Dios, ¿verdad? Pero ven, baja, clávate en la cruz como se clavó Jesús para salvarnos. Ven, vete al desierto y resiste las tentaciones que resistió Jesús como humano cuando el enemigo le ofreció todo lo que le ofreció. Y seguía Pablo viendo en el Areópago los demás dioses, y sigue viendo los dioses, y se encuentra de repente con Poseidón, el dios de las aguas, el dios de los mares, allá en el Areópago, cuando estaba visitando esa ciudad de Atenas. Me imagino a Pablo cuando vio a Poseidón, el dios de las aguas, el dios de los mares. De seguro se le burló, le dijo: tú eres el dios de los mares. ¿Y dónde tú estabas cuando el Señor trajo el diluvio, que no pudiste impedirlo? ¿Y dónde tú estabas cuando Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea, cuando la barca estaba para zozobrarse? ¿Por qué no apareciste, Poseidón? ¿Sabe por qué no apareciste? Porque el Dios al que yo le sirvo es superior a ti. El Dios al que yo le sirvo es el Dios del mar, es el Dios del fuego, es el Dios de la lluvia, es el Dios del sol, es el Dios de todas las circunstancias y las situaciones de la vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor, amén. Wow. ¿Alguien puede burlarse del diablo de esta manera? ¿Alguien puede decirle al enemigo: qué es lo que me estás diciendo? Porque ya tú fuiste derrotado, ya tú fuiste vencido, ya Cristo está por encima de ti y te tomó el poder de la muerte que tú tenías en las manos. Amén. Y Pablo sigue mirando, y cuando sigue mirando, de repente se encuentra con la efigie del dios Hades. El dios Hades, sí. El término Hades, precisamente, que conocemos como infierno, viene de esta divinidad griega. Hades, que era el dios de la muerte. Me imagino a Pablo cuando vio la efigie del dios Hades allá, porque era una galería. Recuerda que lo pasearon por el Areópago y él iba viendo cada divinidad griega que ahí estaba, porque la gente quería saber con cuál de los dioses se identificaba el Dios que Pablo estaba predicando. Y fueron uno por uno, y se encuentra en la efigie de Hades. Y cuando Pablo ve a Hades, de seguro que le vino a la memoria a Pablo lo que él mismo escribió a los Corintios, capítulo 1, versículo 15, cuando le dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Imagino a Pablo apuntando al rostro de Hades: dime algo, dime que no te señale, a ver si es verdad que tú funciona. Dime a ver si es verdad que tú me estás viendo. Me imagino a Pablo diciéndole: sorbida es la muerte en victoria.
¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hades, tú no tienes victoria. Hades, tú no tienes poder. Hades, tú no tienes ninguna autoridad sobre la muerte. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Cristo tiene la autoridad sobre la muerte. Cristo tiene el poder sobre el sepulcro. Cristo le arrebató en la cruz del Calvario todo dominio, todo poder, toda autoridad a las tinieblas, al Hades. Cristo lo puso debajo de sus pies. Dice la Biblia que descendió hasta allá, hasta el fondo, cuando fue muerto, y que allá le predicó a los muertos. Dice la Biblia que hasta muertos resucitaron cuando Él murió. El Hades tiembla, el Hades se mueve, el Hades vibra cuando escucha hablar del Dios al que tú le sirves. Dale ese aplauso al Dios que tú le sirves. No le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo al Hades. Pero qué miedo le va a tener a la muerte a alguien que dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué daño se le puede hacer a una persona que cree en eso? Alguien que crea que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya no hay más daño que se le puede hacer, porque sabe que lo peor que se le puede hacer en la tierra se va a convertir en una victoria para Cristo. ¿Alguien dice amén? Y Pablo sigue mirando esa galería de pseudos dioses ahí en el Areópago y se encuentra de repente con Hera. Hera fue una de las mujeres de Zeo. Hera era la diosa del matrimonio y del parto. La diosa del matrimonio. Imagino a Pablo cuando ve a esa mujer, cuando ve esa efigie de la diosa del matrimonio. De seguro que Pablo le dijo y le pregunta: mira, yo voy a escribir más adelante algo que de seguro tú no lo vas a leer porque tú no existes, pero te lo voy a adelantar. Cuando alguien me va a preguntar más adelante que qué debe hacer para ser salvo, yo le voy a responder: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Dios al que nosotros le servimos es el Dios de nuestra familia. Es el Dios de nuestro matrimonio. Es el Dios de nuestra casa. Es el Dios de nuestro hogar. Es el Dios de nuestros hijos. Es el Dios de nuestra esposa. Es el Dios de nuestro esposo. Es el Dios que mantiene la estabilidad en el hogar. No eres tú, Are. No eres tú, Hera. Amén. Y sigue viendo Pablo la galería de estos dioses. Y de repente se encuentra con Afrodita. Afrodita, otra diosa de la mitología griega. Y significa nacida con espuma, pero era considerada como la diosa del amor, la diosa de la belleza, la diosa de la hermosura. Pablo de seguro que cuando la mira le dice: tú no eres la diosa de la hermosura. No. La hermosura, te voy a decir lo que la Biblia dice sobre eso: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que si tú no temes a Jehová, porque tú no puedes temerla, porque tú no existes, entonces tú no eres hermosa. Hermosa es la mujer que le teme a Jehová. Aunque tenga chicho, es hermosa si le teme a Jehová. Aunque tenga patitas de gallina, es hermosa si le teme a Jehová. Aunque tenga algunos mechoncitos blancos, es hermosa si le teme a Jehová. Dale ese aplauso al Señor si le temes al Señor. Aleluya. Tranquila. Y Pablo sigue predicándole a estos dioses falsos para que lo escuchen no ellos, sino los epicúreos y la gente que estaban escuchándolo, los filósofos que le estaban presionando para que él revelara cuál era el Dios al que él le predicaba. Y sigue y se encuentra con Hefesto. Al encontrarse con Hefesto, allá se ve con este Dios falso de la mitología griega, que era un Dios maltratado, era un Dios débil, era un Dios flaco, languiducho, era un Dios sin muchos atributos de fortaleza, pero era experto en las artes, era experto en la cultura, en las esculturas y todo lo demás. Cuando Pablo lo mira, de seguro que Pablo le pasó por la mente: un Dios golpeado, un Dios maltratado. Tú, Hefesto, un Dios maltratado. No, yo te voy a hablar de maltrato ahora para que tú sepas lo que es un Dios maltratado. Toma nota. Para que tú sepas lo que es un Dios recibir golpes. Pero golpes de verdad, no porque lo escribió Homero ni porque lo escribió cualquier historiador griego. No. Golpes de verdad. Te voy a revelar ahora
lo que es un Dios ser golpeado y ser maltratado. Y de repente se iría Pablo a Isaías 53, versículo 4 en adelante, donde dice: y ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Dígame si eso no es maltrato. Eso es demasiado, porque a veces los padres decimos, y yo he orado así: Señor, cuando veo que dura mucho para responder la oración, una de las muchachas enferma, Señor, quita la enfermedad y pónmela a mí entonces, si tiene que estar. ¿No? Llévatela, pero si no te la puedes llevar o no quieres llevártela, transfiérela a mí. Pero eso es la de mi hija o la de mis hijas. Pero Cristo no. Cristo llevó en Él todas nuestras enfermedades. Eso es demasiado, ¿verdad que sí? Eso es mucho con demasiado, como dijo Ale. Eso es demasiado. Él llevó todas nuestras enfermedades. Isaías 53. Y sufrió nuestros dolores. O sea, no es que te escribieron y que de repente en una literatura te crearon como Dios falso ahí y que Hefesto ahora es el Dios de los dolores, de los sufrimientos. Nada de eso. El Dios del dolor es el Dios nuestro. Ese sí llevó nuestras dolencias. Ese sí llevó nuestras enfermedades. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. ¿Quieres hablar de herida, Hefesto? ¿Quieres hablar de más sufrimiento? Dice el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese sí es un Dios que sufrió. Jesús. Jesús sí puede dar evidencia de sufrimiento, y sufrimiento por la gente que ama. Sigue avanzando Pablo, porque son muchos dioses y solo voy a mencionar unos cuantos. Y allá en el Areópago se encuentra con otro Dios, el Dios Apolo. Apolo era conocido como el Dios de la luz, el Dios de la iluminación. Me imagino a Pablo al verlo. Tú eres la luz. Tú, Apolo, eres la luz. Yo te voy a revelar, Apolo, quién es la verdadera luz de este mundo. Te voy a enseñar dónde está la verdadera luz. De repente se iría Pablo al Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 15 en adelante, donde dice: ante el nacimiento de Jesús, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y aquí viene el versículo 16 que destruye al falso dios Apolo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Alguien tiene que darle un aplauso a la luz eterna que es Jesús. Jesús sí es la luz. Jesús sí es la luz. Y Pablo sigue mirando esta galería de falsos dioses y se encuentra de repente con Ares. Ares, precisamente en honor a quien se construyó el Areópago. Ares era el dios de la guerra. Era el dios de los ejércitos de Grecia. Era el dios de la pelea, de las batallas. Los griegos cuando iban a la guerra se encomendaban a Ares. Yo me encomiendo a Jehová. Alguien dice amén. Yo me encomiendo a Dios, al Dios de Israel. Y me imagino a Pablo al ver a este Dios falso. Ares, tú eres el Dios de la guerra. Tú eres el que va a pelear mis batallas. Yo no lo creo, no. Tú eres el que me vas a defender. Yo no lo creo para nada. Y le enseña a Pablo de verdad, de un Dios de verdad, que sí es Dios de guerra, que sí es Dios de batalla. Me imagino a Pablo citando al profeta Jeremías capítulo 20, versículo 11 en adelante, cuando dice: mas Jehová está conmigo como poderoso. Wow, dígasele que está a su lado. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ese sí sabe de guerra. Ese sí sabe de pleito. Ese sí sabe de batalla. Ese sí conoce de victoria. Ese nunca ha sido derrotado. Ese va a poner a tus enemigos debajo de tus pies, porque él nunca ha perdido una batalla. Dice la palabra: estad quieto, porque Jehová peleará nuestras batallas. Tranquilo. Dale tiempo. Dice la palabra también: dale espacio a la venganza del Señor. Amén. Dale espacio a eso. Y sigue diciendo Jeremías: por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dice el versículo 12: oh Jehová,
de los ejércitos. Este es el nombre que yo agarro cuando quiero pelear. Cuando me hacen algo, Emanuel lo pongo a un ladito. Papi, ahora vengo, papá, tranquilo. Dame ahora Jehová de los ejércitos. Vamos con Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es el nombre de guerra del Dios al que tú le sirves. Amén. Jehová de los ejércitos es el nombre del que pelea por ti. Jehová de los ejércitos es el nombre del que abre los caminos por ti cuando otros quieren cerrártelo. Jehová de los ejércitos es el que coge y empuña la espada. Y cuando Él empuña la espada, el infierno tiene que comenzar a temblar porque sabe que no le esperan cosas buenas a partir de ese momento. Oh, gloria al nombre del Señor. Ese es Jehová de los ejércitos. ¿Qué Ares ni Ares? Jehová de los ejércitos es el Dios que pelea nuestras batallas. Pablo continúa, ya vamos terminando. Continúa viendo esta galería de dioses y se encuentra de repente con Artemis, la diosa de la caza, la diosa de la pesca, la que permite que el que sale al campo pues capture los animales. Qué cosa más ridícula. Pablo la ve y le dice: tú quieres saber de caza de verdad. Tú quieres saber lo que es cazar, pero no cazar ratoncitos, no cazar chivitos, no cazar gatos y marrones, ni cerdos y marrones, ni jabalíes por ahí, no. Yo te voy a hablar de un Dios que caza gigantes. Oh, alguien tiene que decirle amén a esta palabra. Te voy a hablar del Dios que caza gigantes. Ese es el Dios al que tú le sirves. Un Dios que caza gigantes. Y me imagino a Pablo citándole a David. Mira, hubo un joven relatado allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17 en adelante, que le dijo: y metiendo David su mano en la bolsa, con piedrecitas cazó a un gigante que tenía atemorizado todo un pueblo. Ese sí es un Dios de la caza de verdad. Ese es un Dios que captura a las presas. ¿Quieres capturar presas grandes? Ponte en la mano del Dios que caza gigantes. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Wow. Sigue en el aerópago Pablo y sigue viendo los distintos dioses que faltan de la mitología griega. Él los vio todos. Nosotros no tendremos el tiempo para mencionarlos todos, pero sigue viéndolo y se encuentra con Hermes. Hermes, ¿quién era Hermes? Hermes era el mensajero de los dioses, el que llevaba el mensaje, el mensajero de los dioses del Olimpo, de las divinidades griegas. Cuando Pablo lo ve, me imagino que la carcajada más grande la dio ante el rostro de este dios Hermes. Tú eres el mensajero. Yo te voy a hablar de un mensajero de verdad. Te voy a enseñar lo que es un Dios mensajero de verdad. Un Dios mensajero de verdad fue aquel que oyó en los cielos al Padre preguntando: ¿quién ha oído a mi llamado? ¿Y quién irá por nosotros? Un mensajero de verdad fue el que dijo: Padre, envíame a mí, que yo iré por ellos. Yo moriré por ellos. Yo derramaré mi sangre por ellos. Yo me entregaré por ellos y seré el sacrificio único para salvar la raza humana. Si le vas a dar ese aplauso a Dios, por favor, dáselo con más ánimo, dáselo con gozo, por el Dios que vino a traerte este mensaje de poder y de autoridad. Sigue Pablo viendo este pliego, esta galería de dioses, y se encuentra con Atenea, la diosa de la sabiduría. Diosa de la sabiduría. Pablo le citó a Proverbios. De seguro que le citó a Proverbios. ¿Sabe de dónde viene la sabiduría? Sabiduría es el principio de ella, el temor a Jehová. O sea, para saber, para conocer, lo primero es temer a Jehová. Ahí la descartó Atenea de entrada. Estoy haciendo este resumen, este recorrido, porque Pablo al final del mismo se encontró con un Dios en el cual había un letrero colocado. Todos los que he mencionado estaban en fila, uno tras otro, con sus nombres y la labor que le correspondía en la vida como pseudo dioses. Y al final, allá donde no había probablemente ni ánimo para llegar, en un rincón tenían los griegos un espacio donde no había estatua, donde no había efigies, donde no habían bustos,
donde no se veía ni el rostro ni la forma, pero había un letrero que decía: al Dios desconocido. Dijo Pablo: aquí es que voy. Aquí es que voy. Ahora sí estamos hablando. Ahora sí llegamos donde íbamos. Hasta ahora lo que hemos hablado es pluma de burro. Hasta ahora lo que hemos hablado es cosas sin mucha importancia. Hasta ahora lo que tú me has enseñado son tan solo caricaturas. Yo te quiero hablar de ese Dios desconocido. Oh, gloria al nombre del Señor. De ese Dios que ustedes no saben el nombre, que ustedes no saben su historia, que ustedes no saben su contenido. De ese Dios yo les voy a hablar. Pues miren, ese Dios es el creador del cielo y de la tierra. Oh, gloria al nombre del Señor. Es el creador de la lluvia, es el creador del amor, es el creador, gloria al nombre de Jesús, de la sabiduría. Es el Dios de la belleza, es el Dios de la salud, es el Dios del matrimonio, es el Dios de los hijos, es el Dios de los abuelos. Él es el Dios todopoderoso, el Altísimo, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien puede decir amén? Ese es el Dios al que tú le sirves, iglesia. No necesitas más. No necesitas más. En Cristo estás completo. En Cristo tienes toda la plenitud de Dios. Cristo es el Dios de todas tus áreas. Cristo es el Dios de todas tus esferas. Cristo es la respuesta a todas tus preguntas. Si necesito un Dios para ser fértil, Cristo. Si necesito un Dios para ser prosperado, Cristo. Si necesito un Dios para ser sanado, Cristo. Si necesito un Dios para que mi matrimonio funcione, Cristo. Si necesito un Dios para que mis hijos sean obedientes, Cristo. Si necesito un Dios para que la gente me ame o me quiera, Cristo. Si necesito un Dios para no estar solo, sola, Cristo. Si necesito un Dios para dormir tranquilo, no es el Dios pastilla, no es el Dios narco, no es el Dios narcótico, no, es Cristo. Necesito un Dios para poder tener paz interior, Cristo. Necesito un Dios para tener gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres, Cristo. Necesito un Dios para ser bendecido en todo momento, Cristo. Necesito un Dios para moldear mi carácter, Cristo. Necesito un Dios para trabajar mis temperamentos, Cristo. Necesito un Dios para la convivencia humana, Cristo. Necesito un Dios para la paz social, Cristo. Necesito un Dios para enseñar a mis hijos a ser criados en la paz de Dios, Cristo. Cristo es nuestro todo y en todo. Ponte de pie en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. Todo lo tienes en Cristo. En Cristo estás completo. En Cristo tienes plenitud de vida. En Cristo todos sus espacios están llenos. Todos tus espacios vacíos están llenos. En Cristo tienes satisfacción para poder vivir la vida que Él quiere que tú vivas. Amén. Si algo ocurre en términos de vacío existencial, es porque necesitas llenarte de Cristo. Cristo es ese Dios único y todopoderoso. Ese es el Dios no conocido, que se ha revelado ahora a través de su palabra y del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que levantes tu mano en esta hora. Y ojalá puedas cantar conmigo esta adoración. Todo es de mi Cristo. Puedes repetirlo, ¿verdad? Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo. Levanta tu mano y cierra tus ojos en esta hora. Probablemente hoy no te están moviendo a ir al Areópago a ver dioses de la mitología griega. Pero quizás te están invitando a ver los dioses contemporáneos nuestros.